2020. Es quizá en este año en el que todo esto comienza para mí. Recuerdo que este año que se mostraba tan prometedor dio inicio con una noticia particular. En clases, por ejemplo, pero también en trabajos y en hogares, era un acontecimiento que comenzaba a circular y transitar cada boca y cada mente. Creaba dudas e incertidumbres que comenzaba a pensar yo de vez en cuando. Un peligroso virus había emergido de una superpotencia en la que poco a poco comenzó a despertar el terror. La información era escasa al tratarse de algo completamente nuevo. Escuché noticias, vi pequeñas estadísticas y oí especulaciones. Todo esto hasta que, cuando me di cuenta, habían suspendido las clases en mi país. Al principio, pensé que se tratarían de unas vacaciones que a todos nos caerían bien. Sin embargo, los días pasaban y pasaban y pasaban, que poco después comencé a comunicarme con mis amigos, familiares y gente cercana a través de llamadas, mensajes y redes sociales. También se dio inicio a las clases en línea, comenzamos a recibir paquetes de pedidos en línea y de repente todo nuestro estilo de vida cambió. Es aquí en donde durante las clases, a partir de lecturas, comentarios y diversos problemas, nos vimos enfrentados a diversos cuestionamientos acerca del curso que ha seguido nuestra vida humana. ¿Cómo hablar de ello? El analizar cómo es que hemos llegado a este punto y cuáles son nuestros retos puede ser algo abarcado desde muy diversas perspectivas, pero en este caso yo me enfocaré más al ámbito histórico. ¿A qué me refiero? Bien, a partir de estos puntos de quiebre como lo es una pandemia, la disciplina histórica puede ofrecernos distintas herramientas para poder configurar, explicar, entender e incluso realizar historia de acuerdo al momento que estamos viviendo. Sin embargo, esto puede ser una tarea complicada cuando nos enfrentamos al fenómeno de la era digital, un fenómeno todavía poco estudiado en el que los recursos históricos ya no son solo la digitalización de documentos históricos, la hipertextualización y la difusión digital, como es el caso de los museos virtuales interactivos, los hipervínculos de nuestros trabajos en Word que redireccionan hacia obras clásicas y fundamentales en el pensamiento, o a los millones de libros y obras que circulan en la red en formatos tan sencillos y cómodos como lo son PDF, disponibles en todo tipo de redes sociales y páginas web. Ahora más que nunca, es cuando recibimos un bombardeo mediático que indudablemente condiciona nuestro ser, nuestro pensar y nuestro actuar. Las tendencias, los algoritmos y las redes sociales han llegado a transformar la manera en que entendemos nuestro presente, la manera en que potencialmente podemos acercarnos a comprender nuestro pasado e historia para formar una identidad y la manera en que relacionamos esta identidad con el otro. Es claro que no se trata ni puede ser una tarea sencilla, pues implica que la historia se replantee muchos problemas que creía solucionados y que abra sus puertas y gire su atención en lo que ocurre minuto a minuto con todos estos avances tecnológicos y científicos en donde el mundo empieza a estar cada vez más conectado. En este sentido, los dilemas sobre qué es historia, para qué la historia y cómo hacer historia no son temas nuevos. Partiendo desde lo más básico, por ejemplo, tenemos algunos historiadores, ya sea o no por profesión, como el francés Marc Bloch, que abordó temáticas como que las actividades humanas constituyen el objeto particular para poder comprender el pasado, como la poesía o el arte en general, junto con otros autores como Lucien Febvre y Fernand Braudel, quienes pertenecieron a una de las corrientes históricas más relevantes, como el historicismo alemán, el materialismo histórico y el positivismo. En este caso, hablamos de la escuela de los anales. Desde hace tiempo fueron cuestionadas las llamadas fuentes primarias y secundarias, pues le negaban a la historia optar por un carácter humanístico, literario y artístico, ya que solemos ver que ha sido una disciplina relegada ante las ciencias duras que lo tratan con escepticismo y recelo, al punto de que ella misma ha dejado de cuestionar sus métodos
y de formular cambios y transformaciones en sí misma. Por su parte, y como respuesta a ello, también tenemos a intelectuales mexicanos como Carlos Pereira y Luis Villoro, que destacan el fracaso de este proyecto de narrar lo sucedido como lo que fue en realidad, pues, y cito, saber cómo algo llegó a ser lo que es, no supone todavía reunir los elementos suficientes para explicar su organización y funcionamiento actual. Además, el trabajo del historiador no está únicamente limitado a dar a conocer los hechos tal y cual sucedieron, con completa objetividad. Como Nietzsche diría, la historia, enfocada nada más como un problema de conocimiento y en menor grado solo de divulgación y no de análisis, no tiene en sentido estricto ninguna repercusión sobre la vida. Y es de esta manera que estos historiadores también nos hablan sobre que es una disciplina al servicio de las fuerzas en pugna. Es decir, la historia es por y para los hombres y las mujeres a través del tiempo, para su goce y como el acto de la primera condición humana, en donde el esfuerzo por comprender el pasado debe estar en función de conocer nuestro presente. Este último punto es el que ha generado críticas hacia la historia. Lo vemos en clases, en ceremonias y en libros de texto. Las mismas frases, efemérides y relatos heroicos. Tal parece que la tan caprichosa historia permanece encerrada y enamorada de su propio pasado y no asciende al plano de lo real, a lo que se está viviendo en el momento y a lo que ocurre en las calles. Posteriormente, surgen nuevas ideas y llegamos a una que plantea que esta llamada historia general o historia universal no existe. Es así que surgen aportaciones también como las de Peter Burke y las de Ginsburg sobre las nuevas formas de hacer historia en contra de los medios tradicionales. Aquí es cuando surgen cosas como la historia desde abajo o la visión de los vencidos, que si bien han llegado a generar negaciones de nuestra historia e identidad, así como resentimientos nacionales, logró abrir en gran medida las puertas para una mayor variedad de voces, fuentes y democratización de la historia frente a las grandes narrativas. Pues como mencionó Ginsburg, el hecho de que una fuente no sea objetiva no significa que no sea útil. En resumen, se puede dar buen uso incluso a una documentación escasa, dispersa y oscura. Empezando por los testimonios orales de la vida cotidiana que en su momento causaron desacuerdo, o por los archivos no históricos pertenecientes a diversas instituciones, ahora no podemos negar la influencia que han tenido las redes sociales en este aspecto. La pluralidad de voces en México que han causado el descontento de los autodenominados intelectuales, de los medios de comunicación tradicionales y el acceso a las historias indígenas son un ejemplo de ello. Llegados a este punto, me parece importante la siguiente pregunta. ¿Por qué la historia se continúa transmitiendo a través de sus modos más convencionales si ya hemos hablado de la poca utilidad en el plano de lo real? Bien, pues de forma breve, podríamos apuntar a lo conveniente que resulta la preservación de historias oficiales y nacionalistas como medio de legitimación del poder. Pero por su parte, y algo que me resulta muy importante, es reconocer el proceso de deshumanización por el que hemos sido sometidos como un hecho, en un sistema que arrebata la naturaleza humana al reducirnos a fuerza de trabajo y, por ende, a un objeto cual mercancía, perdemos bruscamente y por razón misma de nuestro estado social toda relación humana y concreta con el mundo. Ya lo habían esbozado hasta cierto punto sujetos como los fundadores de la teoría crítica y los críticos de la cultura de masas, pues nuestro valor humano está en función de qué tan útiles le somos a este sistema. Perdemos conciencia de nosotros mismos y de los demás, así que no resulta necesario ver o pensar más allá de lo que se nos impone como una decisión propia y natural, aspecto en el que también podría entrar la cuestión del poder en la que han trabajado Michel Foucault y Byung-Chul Han, por ejemplo. Pero tras lanzar estos cuestionamientos y explicaciones, ¿qué formas de entender y hacer historia defendemos y por qué? ¿Y cómo pueden ser estos postulados trasladados a un contexto de la era digital y de la sociedad red?
Aquí es donde podrían entrar las artes y humanidades, en donde, no sé, podríamos darles la oportunidad de sorprendernos, ya sea a la novela, a la poesía u otras formas literarias, la estética y la ficción, por mencionar algunos. Para comenzar, podríamos hacer mención de que la subjetividad del historiador no debe ser vista con malos ojos, pues haciendo frente al ensimismamiento académico, es decir, libros por obligación profesional, en los dos casos de lo objetivo versus lo subjetivo, se trata de encontrar el equilibrio justo entre una tendencia realista, como la reproducción, la fidelidad a lo real y la copia, y una tendencia formativa, integrada por la creatividad artística, la composición y la imaginación, por ejemplo. Además, bien es sabido que nuestra comprensión de conflictos se ve aumentada por la presentación de puntos de vista opuestos, mas no por el intento de expresar un acuerdo. Es entonces cuando hablamos sobre la justificación de esta tendencia realista, en donde la narración artística y la historia, como disciplina social y humanística, se encuentran respaldadas por la ficción y la verdad como verosimilitud. ¿Qué significa esto? Creo que debemos distinguir entre la ficción y la falsedad. Las ficciones no son un conjunto de mentiras que se le dan al lector o al espectador. No son únicamente esta mímesis poética que juega como sombra de la realidad. Por el contrario, esta composición poética y artística es la que nos acerca a determinadas huellas históricas. Se dice, por ejemplo, que la poesía no tiene que rendir cuentas acerca de la verdad de lo que se dice, por cuanto, en razón misma de sus principios, está hecha no de imágenes o enunciados, sino de ficciones, o sea, de arreglos entre actos. En este sentido, la posible historia poética articularía así el realismo que nos muestra las huellas poéticas inscritas en la realidad misma y el artificialismo que construye máquinas de comprensión complejas. Es decir, la historia poética se convierte en un juego de reflexión para el individuo en el que se reacomodan y mezclan distintas pistas o huellas reales para abrir el panorama que se tiene para comprender la realidad o bien acercarnos a comprenderla. Sabiendo esto y que todo puede verse como una construcción cultural sometida a variaciones de tiempo y espacio, podemos poner ejemplos concretos con las tipografías de los discursos políticos, literarios y científicos, en donde los historiadores, para explicarlos, se plantean formas de narración distintas, como las epopeyas, en las que están por delante las ambiciones del individuo. Y la disciplina histórica entra en acción cuando no garantiza que algo sea la realidad, pues la narración objetiva no se puede realizar. No se puede dejar de lado tampoco al sujeto porque es humano y tiene intereses narrativos. Cuando los clásicos historiadores hablan sobre relatar lo digno de memoria, te preguntas qué es lo digno. Y es ahí en donde notamos cómo cada historiador tiene sus motivaciones y transmite sus emociones y pasiones al tratar de explicar un hecho. Es así entonces que a partir del posicionamiento del historiador uno también empieza a interpretar la historia, pues nosotros no entendemos los hechos a través de los hechos mismos, sino de los enunciados, aquellos que dan una apariencia de la realidad mediante el poder del lenguaje, ya que la historia se basa en archivos, libros, documentos y otros elementos en donde, sin embargo, se genera la necesidad de analizar cómo están formados todos estos discursos. Entonces, cada uno de estos relatos ayuda a conformar una realidad histórica y una forma distinta de entender al mundo bajo ciertas normas o limitantes. Ahora bien, consideremos la saturación mediática, visual y auditiva que vivimos. Guy Debord, autor francés de una obra conocida como La Sociedad del Espectáculo, plantea problemas fuertísimos en los que él comprende las estructuras de poder que vivió, cuando la realidad y la manera en que entramos en contacto con ella es a través de imágenes y ya no de la experiencia misma de la vida.
es decir, que la totalidad del espacio social se ha transformado en un espacio de exhibición, como también apuntaría Boris Groys. En pleno 2021, podemos decir que estas estructuras y cambios en la vida social que señalaron se han intensificado con el auge de nuevas herramientas tecnológicas y redes de comunicación, cuyo uso se vuelve cotidiano y su influencia imperceptible. También ha traído efectos negativos para la sociedad, en donde el acceso a estas redes y tecnologías se vuelve una necesidad, un privilegio y una forma de dar constancia de nuestra propia existencia, pues la vida se divide y se complementa fuertemente entre la real y la digital. El problema de esta mediatización es que todos sus productos son elaborados para el consumo, y esto acarrea diversos problemas humanos, como el que señalaría Romain Gauvain en su libro El Eros electrónico, en donde, y cito, la flor natural ha sido sustituida por la flor de plástico, mientras que la algarabía mediática trata inútilmente de mitigar la soledad electrónica de los ciudadanos. Así, la era de la comunicación pasa a ser realmente una era de la soledad y la modernización, una era de la marginación. ¿Cómo pueden convivir estas innovaciones y el mundo viviente en armonía y cooperación? Probablemente con contenidos que hagan pensar y recordando que el destino del ser humano es interactuar emocionalmente con lo que le rodea y no con esos fantasmas que le rodean. No es tarea sencilla cambiar el poder en el sistema. Sin embargo, como hizo Guy Debord, sí podemos transformar ideas y valores, como alguna vez ocurrió con la libertad sexual, con el feminismo y el ecologismo, por ejemplo, que al día de hoy siguen planteando nuevos problemas, generando cambios en la sociedad. Es invertir en el espectáculo para salir de la contemplación y cuestionar la realidad. En su momento, se utilizó el collage, el vandalismo de la publicidad, el movimiento punk hippie y el performance. Y pese a que han sido alternativas también consumidas hoy en día por la sociedad del espectáculo, con el auge de las redes sociales tenemos un potencial de cambio. Es de reconocer que en estos nuevos espacios somos tanto consumidores como creadores de contenido, de opinión y de visiones. Con todos los avances que ya se han conseguido respecto a las formas de hacer historia, ahora tenemos una mayor cantidad de fuentes y un mayor alcance en la sociedad, en donde han podido servirse de estas imágenes y atractivos para hacer llegar su voz, aquella que alguna vez fue censurada y que hoy sigue en pie de lucha, generando ya no solo la contemplación del espectáculo y del material digital, sino que fomentan el pensamiento y la crítica, elementos que contienen la esencia del ser humano. Como conclusión, creo que debemos recordar que un video de este tipo no ofrece soluciones a problemas que son mucho más complejos de lo que aparentan. Aquí tampoco se pretende montar verdades, pues en realidad es un ejercicio de aprendizaje y una oportunidad para la reflexión interna y para compartir temas que merecen la pena ser escuchados y necesitan ser señalados y puestos sobre la mesa para hacer algo más humano con nuestra propia existencia. La historia no está ahí para nosotros, para servirnos de ella como una fuente de información más con datos incomprensibles, pues nos permite reconocernos en el avance del tiempo y asumirnos como sujetos históricos para actuar en base a ello. Quizá uno de los primeros pasos para comenzar a entender la historia, a nosotros mismos y a la sociedad de la que somos parte, sería detenernos para abrir los ojos y detenernos por un momento para contemplar y cuestionar aquello que a veces damos por sentado. Y concluyo con una frase de Lucien Febvre en la que dice que, para hacer historia, volved la espalda resueltamente al pasado. Vivid primero y mezclaos con la vida. Muchas gracias.